Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Hoy terminamos el estudio de nuestro capítulo 11, de capítulo 10, si están atentos. Capítulo 10, ese interludio que se nos presenta en el desarrollo del libro, al final de la segunda serie, entre la sexta y la séptima trompeta. Este interludio ha sido maravilloso porque nos está mostrando un hecho bastante inusual para nuestro conocimiento. Un ángel que desciende del cielo con un libro en su mano derecha, un pie en el mar, otro pie en la tierra, y luego se dirige a Juan, el apóstol, que está en Patmos, presenciando esta visión, y le da un encargo no muy conocido, no muy común, y es: toma este libro y cómelo, con dos instrucciones posteriores: será dulce a tu paladar, amargo a tu vientre. Y luego cierra el capítulo diciéndole: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Versículo que nos ocupa hoy. Vamos a concentrarnos en esta parte, pero tomando toda la síntesis anterior de lo que implica el gozo de Juan poder ver al Señor, de poder participar en la escena del drama de la salvación, cuando le dice: acércate, ven acá y toma de mi mano este libro. Luego participando, ingiriendo el libro, comiéndolo y disfrutando la dulzura en su paladar de las promesas de la salvación, pero ahora comisionándolo para ir a predicar. Queridos hermanos, varias cosas vamos a resolver en esta mañana y vamos a meditar. Una de ellas es que Juan, para el momento en el cual está escribiendo, es un anciano. Y es un anciano desgastado, envejecido, es un anciano sufrido, o como dijeran por aquí en el interior, es un anciano cascado. Ha tenido tanto sufrimiento. Primero, un enérgico predicador del Evangelio. Un joven entusiasta, un apóstol osado, fervoroso, que desde Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, predicó con tesón. Juan fue uno de los que dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan fue uno de los que, cuando le dijeron no predique más, dice la Biblia que luego le vieron acto seguido predicando en la plaza pública, y aún arriesgando su vida contra los encargos judiciales en la plaza, en Jerusalén y luego en otros lugares del mundo. Pero en este momento está viejo, preparándose para morir, con toda la presión y la implicación de la vejez, de la soledad y en un sentido del deber cumplido. ¿Sí? Muy probablemente a esas edades, ya cerca a los 90 años o un poco más, cualquiera de nosotros dice: yo ya hice lo que tenía que hacer, no hay nada más para hacer. Si estamos en libertad, posiblemente buscamos una silla tranquila para estar cómodos los últimos años. Y si estamos en la soledad, pues nos resignamos a afrontar esos últimos años. No obstante, al final de sus días el Señor todavía tiene comisión para Juan. Y parte de la comisión es que le invita, le llama, le trae cerca de sí para darle nuevamente al disfrutar la dulzura de las promesas del Señor. Toma y come. Qué bueno, el dulce sabor de las promesas del Señor, pero posiblemente eso es todo. Quizás piensa Juan eso. Es probable que solo el Señor me llame para volver a verlo, después de tantos años que no lo veía. En esta visión lo puede ver, lo puede reconocer, puede estar cerca de Él. Y probablemente le refresca el dulce sabor de las promesas, de la salvación, del perdón, de la confianza y de la venida del Señor. Es probable que ahí termine todo, diría Juan. Pero el versículo 11 nos dice: y Él me dijo. Es decir, hay algo más aún para Juan. Y lo que Él le dice es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices. Y el título de nuestra enseñanza en esta mañana va a ser ese: profetiza.
Y yo quisiera un poco meditar en cuáles son los sentimientos, las sensaciones, las circunstancias que está enfrentando Juan y cómo ante circunstancias adversas y ante situaciones de tanta presión y hostilidad, que pesan fuertemente en las emociones, en la estabilidad física, en la salud física, cómo puede sentir y recibir Juan de nuevo este encargo. Y el encargo es: profetiza. Juan pudiera rápidamente decir: Señor, pero ya no tengo más que decir. O pudiera haber dicho con razón: pero si ya lo hice, ya prediqué, ya estoy viejo y estoy listo para morir. Juan hubiera podido decir: Señor, pero ¿a quiénes y cómo y cuándo? Si estaba en una isla, exiliado y bajo sentencia. Es decir, el apóstol Juan tendría los mejores argumentos para evadir esta gran responsabilidad. Argumentos de tiempo, argumentos de edad, argumentos políticos, argumentos de circunstancias en los cuales él pudiera decir: no, yo soy libre de esta responsabilidad. Yo ya lo hice. Y como dijéramos nosotros, pues envía a otro. Hay jóvenes entusiastas, hay jóvenes libres, hay jóvenes que tienen la posibilidad de ir a muchos lugares a cumplir el deber. Pero Señor, yo ya lo hice. Pudiera quizás pensar que el Señor Jesús estaba un poco equivocado en llamar a un hombre tan anciano y en circunstancias políticas adversas donde él está recluido y retenido para encargarle una tarea de profetizar. Basta con escribir. Juan desde el capítulo 1 de Apocalipsis recibió un encargo y es: escribe la visión. Pero ahora va a recibir por primera vez en el libro de Apocalipsis, ya a la mitad del libro, un encargo inusual para las circunstancias de Juan y para la edad y para el momento histórico que él está viviendo. Y ese encargo inusual es: profetiza. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a este anciano abandonado y exiliado y envejecido se le encarga de nuevo, se le refresca, se le endulza con un encargo, con una comisión de predicar o profetizar? Ahora, ¿por qué no se le dice: enseñe, aconseje, anuncie o predique? Como es el término común del Nuevo Testamento. El término común para los apóstoles era predica. ¿Sí? ¿Por qué se usa un término que no es común en el Nuevo Testamento y que sí es común en el periodo del profetismo hebreo? Juan no era profeta, Juan era apóstol. Y siendo un apóstol que hace parte de las bases de la iglesia y de la doctrina apostólica para la iglesia del momento, y para nosotros por supuesto, ¿por qué no se le dice: Juan, sigue enseñando o sigue predicando, sino que se le da un encargo y es: profetiza? ¿A quién se le dio la orden de profetizar? A los profetas. Eran los profetas los que tenían el encargo de profetizar, no los apóstoles. Los profetas como Isaías, Jeremías, Eliseo, Elías, Daniel, Oseas y muchos más profetas del Antiguo Testamento, en todo el sistema profético hebreo, tenían el encargo imperante de profetizar. Y ese encargo imperante de profetizar tenía dos implicaciones, que era el anuncio y la denuncia. Era tarea o parte integral de la profecía o de la labor profética. ¿Por qué Dios le dice a Juan: profetiza? Alguien diría: es que el sistema profético continúa. Hay continuismo de la profecía. Alguien diría: no, es que Dios lo comisionó ahora para que sea profeta después de ser apóstol. Nosotros tenemos que decir que no hay continuidad de un sistema o un orden profético, como algunos pretenden decir. Pero tampoco podemos decir que Juan, además de ser apóstol, también fue profeta, porque su labor, su llamado, su encargo fue
apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué recibe la tarea de profetizar? Eso es lo que yo quiero que resolvamos en esta mañana y que veamos la bondad de Dios en el llamado para Juan y para todos nosotros en este encargo. Y él me dijo. Lo primero que yo quiero que nosotros miremos en esta mañana en cuanto a esa tarea es que lo que se va a decir en el versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis es un indicativo. Los verbos, especialmente en hebreo y en griego, en cualquier otro idioma, pero especialmente en el griego y en el hebreo, algunos de ellos son verbos indicativos. Es decir, verbos que indican, que muestran, que dirigen, que dan una orientación, una indicación de qué es lo que hay que hacerse. Es decir, no son acciones ambiguas, no son acciones relativas, como hoy en día nuestros vocablos quieren decir, ¿no? Puede que sí, puede que no, quizás, tal vez, de pronto. Sí, nuestro idioma está lleno de expresiones relativas, ambiguas, que no son precisas, que no son claras. Los verbos en la Escritura, especialmente en las acciones que Dios da para su pueblo, son indicativos, es decir, son claros, son precisos, no son ambiguos e indican con claridad y con precisión lo que hay que hacer. ¿Me hago entender? Cuando Dios se dirige a Juan, no le da una sugerencia, ni le da una opción, ni le da unas múltiples ideas de qué hacer. No es una lluvia de ideas. Dios le da unas indicaciones. Y las indicaciones que Dios da siempre para su pueblo y para sus hijos son precisas, son concisas, son claras y son pertinentes. Es decir, no hay duda, no hay razón para preguntar y decir, ¿qué fue lo que me dijo? No entendí. ¿Me repite, por favor? ¿Me explica de nuevo? ¿O me lo puede decir en otras palabras? Porque si así fuera, Dios no sería claro y preciso con nosotros. Pero todas las acciones que Dios da a la iglesia y que Dios da a sus hijos siempre son indicaciones, pero indicaciones claras, que indican un camino seguro, un proceso seguro y que indican claridad y pertinencia en todo lo que se nos ha encargado. Entonces lo que vamos a encontrar aquí en todo el capítulo, pero de manera especial quiero concentrarme en el versículo 11, es unas acciones indicativas, es decir, Dios le indica a Juan lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo primero que le indicó? Ven y toma el libro. ¿Eso es claro o es ambiguo? ¿O es indeciso, es confuso, es oscuro? Es claro. O sea, Juan no dijo, perdón, ¿que vaya a dónde? ¿Y qué fue lo que me dijo que hiciera? No, solo ven y toma el libro. Claro, preciso, indicativo. Segundo le dice, coge el libro de mi mano, tómalo y cómelo. Claro y preciso, indicativo. Indicaciones claras y precisas. Y luego le dice, cuando te lo comas, será dulce en tu paladar y amargo en tu vientre. Indicaciones claras, precisas, que ya Juan participó. Hay actos de obediencia sucesivos a estas indicaciones y ya Juan está en un punto final de la comisión. Y en ese punto final el Señor le dice, es necesario que profetices. Otra indicación que implica comisión o que implica reacción y deber, pero es una indicación precisa. Y yo quiero que nosotros nos concentremos en eso, queridos hermanos, porque con mucha facilidad nosotros pensamos que los escritos bíblicos o las verdades bíblicas no son claras. Entonces uno va a encontrar personas que le van a decir, no, la Biblia dice pero. ¿Han escuchado eso? O Dios sí dijo pero. O la Biblia sí dice en algún lugar, pero depende. Eso depende. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando usamos esas expresiones? Que no hay indicaciones precisas, que no hay indicaciones claras, que no hay normas objetivas, soberanas, comprensibles a nuestro entendimiento y que nosotros podemos torcer la norma o alterarla o salirnos por la tangente diciendo que no fue clara la instrucción. En Génesis capítulo 2, cuando el Señor pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, yo les pregunto, ¿la instrucción que Dios les dio fue clara? ¿Esas indicaciones fueron claras?
Dios no les dijo, mire, coman de todos los árboles del huerto, pero solo hay uno que no pueden comer. Pero no les voy a decir cuál. Eso no sería una indicación clara. Y ahí tendría razón. Ellos hubieran podido o no comer ninguno por el temor de no comer el fruto prohibido, o hubieran podido experimentar y después decir, pero es que tú no nos dijiste cuál. Comimos el fruto prohibido porque tú no nos dijiste que era prohibido. Solo nos dijiste que había uno prohibido. No, la Biblia les dijo exactamente cuál era el fruto prohibido, dónde estaba, y les mostró y les dijo, ese no pueden tocar, no pueden comer, porque el día que de él coman, morirán. No solo les da indicaciones, sino sentencias precisas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en primer lugar? Cuando el Señor le dice a Juan, profetiza, esa es una indicación precisa. Juan sabía exactamente lo que implicaba la labor profética. Juan sabía lo que implicaba el esfuerzo y la razón y el compromiso de dedicarse por entero a este propósito de vivir para la gloria de Dios, pregonando o predicando o anunciando las Sagradas Escrituras. Profetiza, indicación clara y precisa. Sería que había razón para que Juan dijera, Señor, ¿qué es profetizar? ¿Me puede explicar? ¿Me puede decir qué implica ahora después del Nuevo Testamento profetizar? No, para él fue claro, no hubo razón para pregunta. Él no dijo, me puede explicar, me puede ampliar la labor que me está encargando, porque las acciones son indicativas con precisión y con claridad. Es un indicativo. Y él me dijo, es necesario que profetices. Un indicativo, una acción clara y precisa como todas las acciones de Dios. De tal manera que si nosotros no obedecemos, no es porque las acciones no son claras. Si no obedecemos es porque somos rebeldes. Pero no habría una razón en ningún momento de la Escritura para decir, no fue, yo no entendí. Yo no entendí lo que Dios estaba diciendo. Dios dijo que no comiéramos de ese fruto, yo lo comí, pero es que no entendí. Recuerden que cuando Dios pide cuentas en el huerto del Edén, ni Adán ni Eva pudieron decirle a Dios, es que no entendimos lo que tú nos habías dicho. Ellos tuvieron otras excusas, bien elaboradas, que a su razón pudieran justificarles, pero ante Dios no. Pero ellos no pudieron decir, Señor, es que no entendimos, es que tú no nos dijiste. ¿Cómo son los mandamientos de la ley de Dios? Son claros, son indicaciones precisas. No matarás. ¿Alguien le quedó duda? No hurtarás, no levantarás falso testimonio. Son claras, son contundentes, son precisas, son indicaciones categóricas que vienen de parte de Dios y que dan precisión y veracidad a las prohibiciones o a los encargos, pero que en absoluto podemos decir no fue clara la instrucción. Cuando nosotros compramos algunos equipos o electrodomésticos, generalmente en la compra nos dan un manual y hay una parte de instrucciones de cómo ensamblarlo, cómo conectarlo, cómo usarlo. Esas instrucciones generalmente deben ser bien claras y bien precisas para que nosotros no nos justifiquemos que no las entendimos y el equipo se dañe y pidamos garantía. Es tal que las empresas que producen esos equipos, esos electrodomésticos, generalmente las instrucciones nos las presentan en 2 o 3 o hasta 5 idiomas. Para que nadie tenga excusa, si no entendió en su propio idioma, pues puede consultarlo en otro idioma. Pero ahí están las instrucciones. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y si usted cumple esas instrucciones, esos indicativos, pues ese equipo o esa máquina le va a funcionar bien. Si usted viola o altera esa instrucción y no sigue las indicaciones precisas, lo más probable es que esa máquina no le va a funcionar bien y tampoco hay garantía, porque no cumplió los pasos. La palabra de Dios es un indicativo para nosotros. ¿Me hago entender? Es decir, nos da las indicaciones seguras, precisas, de cómo caminar en el sendero de la palabra y cómo cumplir la tarea. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra de Dios en toda la Escritura, pero ahora en el texto que nos ocupa, se presenta de manera indicativa para Juan. Es decir, le da indicaciones. Pero esas indicaciones no son opcionales, que es lo que a veces nosotros pensamos, que las indicaciones son opcionales. Las indicaciones de Dios, ¿cómo son? Son imperativos. Y la segunda parte que vamos a ver. Cuando Dios le dice a Juan, profetiza, no es una sugerencia, ¿sí? No es una opción, no es una idea, es una orden. Es un imperativo. Entonces, esa labor que Juan tiene que cumplir y que nos ocupa y nos involucra a todos nosotros, no es solamente una indicación clara y precisa. Además de indicativo, es un imperativo. Es decir, no solamente se le dan las tareas claras y precisas para hacer, sino que las tiene que hacer, pase lo que pase. Y yo quisiera detenerme un poco acá, queridos hermanos, porque nosotros estamos viviendo en una época que, especialmente legitimada por ciencias humanas y derechos humanos y movimientos políticos, ha tergiversado las normas, y entonces hoy en día nos dicen que no se puede dar órdenes, sino que hay que dar sugerencias. ¿Sí? Hay que dar opciones, pero no se pueden dar órdenes. Por ejemplo, nosotros hoy en día, según las ciencias humanas que imperan en la sociedad, no le podemos dar órdenes a nuestros hijos. Porque si nosotros les damos una orden a nuestros hijos, ¿qué dicen hoy en día las ciencias humanas y sociales? Los frustramos, los traumatizamos, les vulneramos el derecho a la libre expresión y al libre desarrollo de su personalidad. Les truncamos su creatividad que está a flor de piel. Entonces tú no le puedes decir, por ejemplo, a tu hijo, no más, o no vas a hacer esto, o tienes que hacer aquello o lo otro. Porque si tú le dices, tú eres muy cruel, muy severo, eres autoritario, ¿sí? Eres imponente, y pues eso está censurado en esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle hoy en día a nuestros hijos para que ellos no se traumaticen y para que ellos se desarrollen sanos y saludables? ¿Qué tenemos que decirle? Mi amor, ¿tú quieres? ¿Te parece? Mi vida, ¿tú quisieras hacer esto? ¿Quieres acostarte? ¿Te quieres comer la sopa? ¿Quieres ir al médico? ¿Qué te parece si vamos hoy al médico? ¿Sí? ¿Quieres ir o lo dejamos para mañana? ¿Sí? Así está funcionando nuestra sociedad. Y esa sociedad, que es una sociedad sin Dios y sin leyes, nos ha quitado la posibilidad por las ideologías dominantes de nosotros darle órdenes sabias, seguras y claras a nuestros hijos. Entonces hoy en día no le podemos dar órdenes, hay que darles opciones, hay que darles sugerencias. Así funciona la sociedad. Y nuestros hijos han aprovechado ese descuido nuestro, de tal manera que ya si les damos una orden, ellos que dicen, tú no me puedes imponer. Porque yo quiero es lo otro, porque yo he pensado hacer esto. Y ustedes saben el resultado que eso tiene. Y de igual manera pensamos con relación a Dios. Si nuestros padres no nos pueden dar órdenes, y nuestros gobernantes tampoco, pues Dios tampoco nos puede dar órdenes. Entonces, ¿Dios qué es lo que nos plantea? Sugerencias. Él nos da ideas, Él nos da opciones, y usted que es inteligente puede elegir la mejor opción, entre muchas opciones que Dios nos da. Y así se interpreta la Biblia hoy en día. No obstante, como no podemos alterar la gramática griega y la gramática hebrea plantea las verdades de Dios como imperativos. Es decir, no son sugerencias, no son opciones. Dios no le dice a Juan, yo he pensado y te sugiero si quisieras tú predicar. Juan, no sé si quisieras retomar la predicación. Tú has sido buen predicador, predicaste muy bien en Jerusalén, en Judea, y luego en Antioquía y en Asia Menor. ¿Qué te parece si vas a Éfeso y predicas de nuevo? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Encuentran ustedes eso en el texto?
Si Dios le hubiera dicho eso, Juan, ¿qué hubiera podido responder? Señor, ya estoy viejo, yo sí te amo y lo hice con amor, pero ¿y por qué no mandas a un joven? ¿Por qué no te provees de alguien más enérgico y con más condiciones para afrontar las dificultades del ministerio? Pero no es así como se presenta el texto. ¿Cómo dice el texto en sus versiones? Y él me dijo, no me sugirió, no me pidió un favor, no me dio una opción, sino él me impuso una tarea, y la tarea que me impuso, la tarea con la cual me doblegó, la tarea imperante, imperativa, no opcional, es profetiza. Y así como esa orden, son todas las órdenes de Dios. Por eso tenemos que corregir el lenguaje cuando decimos, es que Dios nos pide. Porque en nuestro idioma pedir es como un favor. No, Dios nos ordena. Él no nos pide favores. Él no nos da la opción de la posibilidad de decir no. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, tienes que ir ante el faraón y decirle que deje ir libre a mi pueblo? ¿Se acuerdan cuáles fueron los argumentos de Moisés? Y luego en Jeremías. Y Jeremías le dice, Señor, pero yo no sé hablar y soy torpe y provéete de otro. Y el Señor, ¿qué le dice? No diga que eres niño, porque a todo lo que te mande irás y dirás todo lo que yo te diga. Y si no lo haces por las buenas, te voy a quebrantar delante de todos. ¿Sí me hago entender? O sea, es increíble la forma de Dios, es increíble el método de Dios. Ahora, si Dios fuera nuestro amigo, nos daría sugerencias. Si Dios fuera nuestro compañero del camino, nos daría ideas y opciones. Pero Él es nuestro Dios, nuestro Creador soberano, absoluto. Es Señor y Rey nuestro. Si Él nos diera sugerencias, no sería Dios, ni sería Señor, ni sería Redentor. Sería uno igual a nosotros. Porque entre nosotros no nos podemos dar órdenes, sino sugerencias, ideas, opciones. Nosotros como padres sí tenemos que darle órdenes a nuestros hijos. Y órdenes claras, y órdenes precisas, y ellos las deben cumplir, porque nosotros tenemos esa tarea, porque somos tutores de ellos, somos mayordomos de ellos, y Dios nos ha dado el encargo de ser padres. Padre no es el que da sugerencias, padre es el que da principios, y los principios se transmiten a través de órdenes, y a través de ideas y versiones claras. ¿Me hago entender? No debemos tener temor a decirle a nuestros hijos lo que hay que hacer con precisión. ¿Y qué no se debe hacer también? Porque nosotros no nos regimos por las ideas de este mundo, sino que nos regimos por la palabra de Dios. Si Dios le hubiera dicho a Juan, Juan, ¿quieres venir? Y Señor, ¿y a qué? No, es que tengo acá un libro y quisiera que te lo comieras, ¿te parece? ¿Ustedes qué creen que hubiera sucedido en el desarrollo del capítulo? Ni Juan hubiera ido, ni se hubiera comido el libro y todo hubiera fracasado. Pero él le dice, Juan, vienes ya y te comes este libro y ahora vas y profetizas. No hay espacio para la excusa. Y yo quisiera que nosotros comprendiéramos la profundidad de esto, porque es muy profundo esto que la Escritura nos muestra. Primero, la palabra de Dios es indicativa, es decir, nos da indicaciones claras y precisas, no ambiguas, no confusas, no difusas. En segundo lugar, esas indicaciones son imperantes. Es decir, no hay lugar a la excusa o al más tarde, espere un momento, yo sí lo hago, pero por favor. ¿Se acuerda cuando el Señor llamó a unos hombres y les dijo, sígueme? Y uno le dijo, Señor, sí, pero deja que yo entierre primero a mi padre. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? Ah, no, pues claro, yo no lo había considerado. Espera y los entierra. ¿Cuánto demora? Ay, yo te espero. No, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú, sígueme. ¿Opción u orden? Orden. Imperativo. Contundente. Otro le dice, Señor, es que acabo de comprar unas yuntas de bueyes y pues no las he probado.
Comprar llantas de bueyes en esa época era como comprar un Ferrari hoy. ¿Quién se compraría un Ferrari o un BMW y no lo quiere estrenar? Por lo menos unos meses, disfrutarlo y darse un buen paseo. Era entendible desde la lógica humana. Y el Señor le dice, quien pone su mano en el arado y mira atrás, no sirve. No es apto para el reino. ¿Me hago entender lo que estamos diciendo? Juan tenía todas las excusas para no asumir este llamado. Estaba viejo, estaba abandonado, ya había predicado por 50, 60 años. Era el momento para la pensión, para disfrutar su vejez, para estar solo, para que otros jóvenes fueran y lo hicieran. Pero el Señor viene y lo levanta, ¿sí?, de esa condición de posiblemente de resignación o de soledad y le dice, come y profetiza. Un imperante, una orden. Es impositiva la ley de Dios. Y a mí me gusta eso, hermanos. ¿Saben? Porque si la ley de Dios no fuera impositiva, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Si Dios nos diera sugerencias, ¿a ti te gustaría venir el domingo al culto o no? ¿Qué te parece? Ancianos, ¿qué hacemos? O los días de puente, ¿será que mejor cancelamos los cultos y todos diríamos, ¡ay, qué bueno! ¡Qué buenos ancianos tenemos! Tan considerados, tan compasivos, amorosos, entienden la dinámica de la gran ciudad y nos dieron un espacio para estar en familia. Pero no es así que funciona la ley de Dios. ¿Qué tal que nuestros hijos nos dijeran, papi o mami, ¿por qué no me dejas hacer lo que yo quiera? Y que nosotros digamos, no, pues sí, estamos en una época de libre desarrollo, de autonomía de nuestros jóvenes y niños, pues dejémoslos que ellos hagan lo que quieran. Probablemente cosechemos un buen resultado. No, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Saben qué es instruir en el pensamiento hebreo? Es imponerle una norma. Eso es instruir. Instruir no es darle sugerencias, instruir es imponerle una norma. Y esa es tarea de nosotros como padres. Les tenemos que imponer. Uy, no, eso suena muy fuerte. Eso suena muy autoritario, muy machista. Bueno, Dios es así, Dios nos impuso una norma. Y esa norma es buena, justa y perfecta. Pero no la impuso, no nos dio opción de decir no quiero, no puedo, más tarde lo hago. Aunque tengamos justificaciones razonables a nuestro entender, la ley de Dios es imperativa. Grábense eso en sus memorias. Es imperativa, no hay otra opción. No es una opción, es la única opción que tenemos. Porque es imperante. O tú crees en Dios o le niegas. O le adoras o le deshonras. O le sirves o estás en contra de él. ¿Cuál quieres? Entonces tenemos que someternos a la norma. Y es la misma norma que ha regido para todo el pueblo de Dios a lo largo de los tiempos. Ahora, esa norma es dulce, es nutritiva, nos vigoriza, pero esa norma cuando llega a nuestro vientre, como se mezcla con toda nuestra condición perversa, nos amarga, porque somos pecadores. Pero es mejor sentir la amargura del pecado y no sufrir la amargura del juicio que viene para los rebeldes. Queridos hermanos, el Señor le dice a Juan, es necesario. Ahora, cuando dice es necesario, no es esa necesidad en nuestro idioma, que en nuestro idioma lo necesario es como lo que puede ser, no lo obligatorio. No, cuando dice aquí es necesario, es obligatorio que prediques. Tienes que predicar. Hermanos, es muy interesante lo que está pasando. Nosotros pudiéramos decir, Dios es muy desconsiderado. Juan ya predicó. Juan ya escribió. Juan ya cumplió su ciclo. ¿Cuándo va a descansar Juan?
ha sufrido, tiene en sus propias emociones y en su cuerpo las marcas de una obra misionera y de expansión de la iglesia muy grande, con muchos sufrimientos y muchas carencias. ¿Por qué Dios no lo deja descansar y se provee de un joven? ¿Por qué? Porque es necesario que mientras estemos vivos nosotros profeticemos. Es decir, no hay pensión, ancianos. Esto es vitalicio, este llamado. El llamado que Dios nos hizo y con el cual nos conquistó para servirle es vitalicio. Mientras estemos vivos tenemos que predicar, aún en nuestro lecho de muerte si fuese necesario. Y en estos días que recordamos el periodo de la Reforma, vimos y escuchamos que muchos de estos predicadores, aún en el momento de su muerte, aún cuando tenían la llama en sus pies encendida de la hoguera, ellos estaban predicando. Algunos cantando himnos, otros recitando textos de la Biblia y otros haciendo denuncias contra los que los estaban asesinando. Fiel testimonio de que aún en el momento de la muerte tenemos que estar predicando. Profetiza, porque es necesario y porque tienes que hacerlo otra vez, no importa las implicaciones. Jeremías capítulo 12, versículo 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Es decir, no le faltó voluntad a Jeremías para presentar sus argumentos. Pero dice: pero tú eres justo, ¿cómo yo presento mis argumentos? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Cómo la ven? Había estudiado teología y usa la teología para justificarse. Tú eres justo y yo siempre perderé contigo, pero, pues déjeme presento mis argumentos. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Jeremías, el profeta de Dios, primero no sabía hablar, ¿no? Y ahora habla demasiado, ¿sí? Usa la excusa al comienzo de que no sabe hablar y es tartamudo, pero aquí parece que ha hecho un buen curso, ¿sí? Y se expresa muy bien y usa bien las preguntas y tiene profundidad en sus argumentos para disputar contra Dios y para alegar contra Dios. ¿Por qué los justos les va bien, les va mal y a los impíos les va bien? Hermanos queridos, en Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Esa parte final es extraordinaria, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Mateo 28, 19 dice: por tanto, id, imperativo, impositivo, y haced, impositivo, imperativo, discípulos. Y recuerden que esa verdad de hacer discípulos no es solamente predicar, recuerden que eso implica también tener hijos. Los creyentes verdaderos hacemos discípulos engendrando hijos. Por tanto, id y haced discípulos y bautizadles. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una opción, nunca hay una opción. El día que ustedes encuentren una sugerencia en la Biblia me muestran, ¿sí? ¿Dónde Dios nos sugiere algo? ¿Dónde nos presenta la libertad de elegir? Siempre nos da órdenes, ¿sí? Y nos dice lo que hay que hacer. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego en Lucas 22, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Noten bien, Marcos 16, 15 dice: por tanto, id y predicad. Luego en Lucas 24 dice: y que se predicase el evangelio.
Y en Mateo 28 también habla de ir y enseñar o predicar. Hasta ahí estamos tranquilos, ¿listo? La pregunta es, ¿cómo conciliamos eso con la comisión que Juan está recibiendo, que no es predicar, sino profetiza? Porque tiene una variación y tiene una razón de ser. Y vamos a entrar allí. La parte final del versículo dice, profetices otra vez. Ya lo había hecho. Pero no puede desanimarse, no hay pensión, no hay vacaciones, no hay feriados, no hay puentes. Tenemos que predicar, predicar y predicar. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Y luego le dice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y yo quisiera que tomáramos aquí esta parte para pensar en otro aspecto del encargo que Juan recibe y que es extensivo para todos nosotros. Primero, el encargo que él recibe es un indicativo, claro, preciso. Indicaciones ordenadas, sucesivas, precisas, para que no haya confusión. Segundo, el encargo que recibe es imperativo. Es decir, no vale ninguna excusa, ningún argumento. Hay que hacerlo, sí o sí. Pero tercero, ese encargo que él va a recibir y que recibimos nosotros es positivo. Son muchas las personas que hacen denuncias con relación a la ley de Dios, afirmando que la ley de Dios es negativa. Que el hecho de que se presente no, que son prohibiciones negativas. Y de hecho, hoy en día la pedagogía contemporánea dice, no se puede dar instrucciones negativas. Entonces, por ejemplo, si el niño hizo mal la tarea, que generalmente la hacen mal cuando la hacen, no hay que decirle que la hizo mal, porque lo traumatizamos. Eso es negativo. Entonces, ¿qué hay que decirle? Lo puedes hacer mucho mejor. Si te esfuerzas, lo haces mejor. Y eso es positivo. La pedagogía hoy en día nos dice que hay que trabajar así. Entonces, por ejemplo, si una persona sufrió una consecuencia porque obró mal, no hay que decirle que eso es una consecuencia de su mal obrar. ¿Cómo le tendríamos que decir? Es muy probable que si tú te tomas esto, te vas a mejorar y vas a poder superar esta situación o este momento. Positivo, fabuloso. Abrazamos esos conceptos positivos porque nos alimentan el ego y no nos hacen denuncias. Entonces hoy en día no se le puede decir a un niño, hazlo mejor o lo hiciste mal, sino tú puedes mejorar, tú puedes superarlo. Sin embargo, la Escritura se presenta con prohibiciones. La pregunta es, ¿el hecho de que la Escritura se presente con prohibiciones indica que la ley de Dios es negativa? No, porque viene de Dios, es justa y buena. Entonces lo que tenemos que decir es que la ley de Dios en todo el sentido de la palabra es positiva. ¿Por qué? Porque describe el carácter de Dios, el propósito de Dios y su gloria y la redención. En ningún momento la ley de Dios es negativa. Pero ¿por qué entonces Dios le dice a Juan, profetiza? Primero, la profecía hebrea había cesado. El periodo del sistema profético ya había cesado y no creemos que hay continuidad profética, que hay sucesión profética, no lo creemos. Estábamos en otro periodo histórico que era el cimiento de la iglesia entre los gentiles a través de los apóstoles y la doctrina apostólica. ¿Por qué le dice que profetice? Por una sencilla razón, hermanos. Y la razón es que para Juan y para cualquiera de nosotros, lo que tenía aquí relevancia era un sistema judicial. Recordemos que esta serie de las 7 trompetas es una serie judicial. Recordemos que el interludio que se va a dar a través de 2 elementos o 2 historias, que es la historia del libro que se come y luego la historia de los 2 testigos o los 2 olivos, tiene una connotación judicial. Pero en medio del juicio de Dios, Dios ordena que se predique o que se profetice. ¿Cómo murieron los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el común denominador de la vida de los profetas? Perseguidos, exiliados, torturados, desterrados,
aserrados. Hermanos, la vida de los profetas fue de lo más terrible. Ni los reyes murieron así, ni los sacerdotes murieron así. Quienes murieron así del Antiguo Testamento fueron los profetas. Por eso cuando Jesús bajó a Jerusalén, lloró. ¿Y se acuerdan por qué lloró Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas, no a los reyes, ni a los sacerdotes, ni a los jueces, sino que matas a los profetas. Jerusalén, que matas, que tienes por costumbre matar, desterrar, asesinar y ajusticiar a los que pregonan las verdades de Dios. Ahora, de los 3 oficios del Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey, solo había uno de esos 3 oficios que implicaba anuncio y denuncia, arriesgando su propia vida, es decir, los profetas. Cuando el Señor le dice a Juan, profetiza, le está diciendo 2 cosas. Anuncie y denuncie. Pero le está diciendo algo más. Como tú eres un siervo de Dios que pregona y que entiende la dinámica del Evangelio y la implicación del Evangelio, que no solamente es dar esperanza, sino dar sentencia, los profetas mueren aserrados, exiliados, torturados y estrangulados. ¿Cómo les parece? ¿Qué le está diciendo Dios a Juan sobre las condiciones de su bienestar? Hoy en día los profetas viven en islas paradisíacas, ¿no? Sí, hoy en día los profetas falsos que tenemos son mercenarios de la fe. Pero los verdaderos profetas de Dios siempre han tenido que dar su vida por la causa del Evangelio. No hubo un profeta en el Antiguo Testamento que no tuviera que dar su vida por el mensaje que él pregonaba. Hermanos queridos, siempre que hay anuncio, tiene que haber denuncia, o si no, no hay evangelio. Recuerden eso, o si no, no hay profecía. Entonces ustedes dirán, o sea que ustedes en esa iglesia creen en la profecía. Claro que sí, creemos en la profecía, la tenemos en 66 libros. Esa es nuestra palabra profética segura. Y esa palabra profética la tenemos que seguir anunciando, pero no solamente un lado, no solamente una cara de ese mensaje, que sería la esperanza, la oportunidad y las promesas. No solo la dulce bendición del perdón y de la promesa, sino también la amarga denuncia de ir en contra de las decisiones y de las órdenes de Dios para nosotros. Hoy en día nosotros no hemos hecho eso en la instrucción, hermanos, y tenemos que reconocer y pedir perdón. Porque ni como iglesias hemos tenido el valor de denunciar nuestros propios pecados y denunciar las sentencias que vienen sobre nosotros, ni sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan qué hizo Elí con sus hijos? Elí era constructivista, ¿sí? Elí tenía bien grabado ese concepto de libre desarrollo de la personalidad. Elí era de los que sus hijos decían, papi, yo quiero hacer esto, y decía, bueno, mi amor, hazlo, me cuentas cómo te va. Típico de un padre contemporáneo. Elí no estorbó a sus hijos. Elí no les puso límites. Elí no puso el umbral de la ley de Dios y les estorbó. Elí los dejó libremente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para él y para los hijos y la nación? ¿Recuerdan? Hermanos, siempre que hay anuncio, tiene que haber denuncia. La Biblia dice, come de todo árbol, pero no coma de uno, y el día que de él coma, ciertamente morirá. La Biblia dice, hoy les he puesto la vida para que vivan, pero si no quieren la vida, escojan la muerte y sufrirán. ¿Por qué a nosotros como padres, hoy en día y como iglesia, nos cuesta decirle a nuestros hijos que si nos deshonran van a sufrir consecuencias? ¿Por qué nos cuesta eso? Si la ley lo dice. ¿Por qué nos cuesta hoy en día decirle a nuestros hijos, si no quieres ir a la iglesia y no quieres seguir a Dios, vas a sufrir el resto de tu vida? Uy, no, yo eso no lo voy a hacer, pastor. ¿Por qué nos cuesta?
¿Por qué nos cuesta exponer a nuestros hijos ante los ancianos? La Biblia dice que si un hijo es contumaz y rebelde, ¿qué hay que hacerlo? Traerlo a los ancianos y acá están. Y decirle, miren, no puedo más con mi hijo que es rebelde, miren a ver cómo me ayudan. La Biblia dice, eso no es invención nuestra. Pero ¿saben qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos se ponen rebeldes? Guardamos silencio, le buscamos un terapeuta, lo ponemos en una escuela de fútbol, lo ponemos en un curso de sistemas, le damos todas las puertas abiertas para que sean más rebeldes. Porque nos cuesta entender que el evangelio implica anuncio y denuncia. O si no, no hay evangelio. Si solo hay anuncio, eso es falso. ¿Sí? Si solo se anuncia la promesa y la bendición, eso es falso. Eso es un evangelio falso. El verdadero evangelio va acompañado de la denuncia. Si denunciamos que hay pecado, anunciamos el cielo. Si denunciamos que hay consecuencias por la rebeldía, también anunciamos que hay bendiciones por la obediencia. ¿Lo hacemos así? Me temo que en muchos casos no lo hacemos. Cuando el Señor le dice a Juan, profetiza, lo que le está diciendo es no se olvide de que no solo hay que predicar esperanza y bendición. No solo hay que anunciar que hay perdón de pecados y que hay vida eterna. No solo hay que recordar que somos adoptados por gracia. También hay que anunciar que quien no obedece y quien se rebela sufrirá consecuencias terribles. En el mismo acto de la ceremonia de la Cena del Señor, el Señor dice, pruébese cada uno. Y si alguno come indignamente, ¿qué dice? Juicio come. Y dice, pero muy fuerte. Así es Dios. Ese es el evangelio. Hoy en día hay muchos predicadores, pero pocos profetas. ¿Por qué? Porque los profetas anuncian y denuncian. Y los profetas son los que entregan su vida por causa del evangelio. Si ese sistema o ese concepto de profetas existe, pues aceptamos el profetismo contemporáneo. Los profetas hoy son los que están dispuestos a dar su vida por el evangelio. Los reformadores del siglo XVI fueron verdaderos profetas. No solo anunciaron la suficiencia de las Escrituras, no solo levantaron los eslogans de la verdad bíblica, sino que también, ¿qué hicieron? Denunciaron las prácticas paganas dentro y fuera. Denunciaron los desatinos del clero en ese momento y los sentenciaron con la sentencia que da el evangelio. Entonces hoy en día hay un concepto muy común, como estamos en una época diferente, siglo XXI, humanismo reinante. Entonces quiere decir, no, pero no hay que juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es verdad, no podemos juzgar, se nos prohíbe juzgar. Pero ¿saben quién juzga? La palabra de Dios. Yo no puedo juzgar, yo no le puedo decir a mi hijo, te va a ir mal y vas a sufrir. Pero yo sí le puedo decir, si tú no guardas los mandamientos de Dios, ¿qué le va a pasar? Yo no lo estoy juzgando. ¿Quién lo juzga? La palabra. Si tú no te dedicas por entero a vivir para Dios, vas a sufrir terriblemente. No lo estoy juzgando yo. ¿Lo juzga? La palabra. Porque el evangelio de Dios es así. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué le dice Dios a Juan? Tienes que ir otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Parece que la comisión se pone más costosa. Va cuesta arriba. Porque Juan está viejo y en lugar de darle una licencia, lo ratifica en la comisión. No solamente le dice predique, sino predique como predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Poniendo el dedo en la llaga, haciendo denuncias fuertes y además de eso, exponiendo su vida por el evangelio. Y además de eso, como si fuera poco, ya no es profetiza a los hebreos, sino lenguas, pueblos, naciones y tribus de otras latitudes. Se le puso más difícil la tarea.
porque al que más se le da, más se le demanda. Extraordinario como el Señor comisiona de nuevo a Juan y le dice, predica otra vez, pero predica como los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer, Juan Bautista fue un hombre valeroso. ¿Se acuerdan cuál era la predicación de Juan el Bautista? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hoy tenemos un show de milagros. ¿Quieren venir? La predicación de Juan era arrepentidos y convertidos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta en la raíz. Una predicación fuertísima. Y Jesús dice, no ha habido otro hombre más grande en la tierra entre los profetas como Juan el Bautista. ¿Y se acuerdan cómo terminó Juan el Bautista? No terminó condecorado. No hicieron un busto de Juan a la entrada de la plaza. Le cortaron la cabeza literalmente. Así mueren los profetas. Y yo hice una mención la semana pasada con el tema de la reforma. ¿Cómo murieron los reformadores? Ellos no buscaron eso, ellos no promovieron su tortura, ellos no dijeron quiero morir así, ninguno dice eso. Pero fue la consecuencia natural por ellos ser unos verdaderos profetas. Hoy en día necesitamos profetas, no que le digan al oído que te vas a ganar la lotería, no que te digan que esta semana el amor te va a alumbrar, no que te digan que vas a tener un viaje el próximo puente porque faltas a la iglesia, sino que te digan la verdad. Y la verdad de Dios cuesta, pero es verdaderamente dulce a nuestro paladar. Necesitamos padres, hermanos, querida iglesia, que le digan la verdad a sus hijos. Y la verdad para sus hijos no es que van a ser triunfadores ni exitosos. La verdad para sus hijos es que si ellos no se arrepienten, tendrán condenación eterna. Eso es lo que hay que decirle a nuestros hijos. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, no es que tú eres inteligente, es que tú eres mi promesa, vas a lograr triunfar, vas a ir a la universidad. Ojalá lograran todo eso. Pero realmente lo único importante para nuestros hijos aquí en la tierra es que teman a Dios y se arrepientan de sus pecados. Eso es pacto. Pacto no es profesionalismo ni exitismo. Pacto es que nuestros hijos teman a Dios y le sirvan. ¿Entienden el pacto? Pacto no es bautizar a nuestros hijos cuando nacen. Eso es solo una señal. Pero pacto es que nuestros hijos entiendan que ellos le pertenecen a Dios y que ellos son pecadores y necesitan arrepentirse. Y si ellos no se arrepienten, ¿cuál es la otra parte de la prédica? No queremos eso, pero es lo que la Biblia dice y es lo que va a pasar si no se arrepienten. Cuando Dios le dice a Juan, profetiza, hermanos, es que a veces cuando nosotros vamos madurando en la edad, comenzamos a ser más laxos y más permisivos. Por eso hay una idea común que no hay que dejarle los hijos a los abuelos porque los abuelos los malcrían. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ¿no? A medida que uno va avanzando y madurando en la edad, uno se vuelve más laxo. ¿Qué le dice Dios a Juan? Si vas madurando en la edad, no sea laxo, profetiza. Es decir, no baje la dosis, no mezcle la dosis, siga predicando el evangelio, arriesgando, entre comillas, la vida, si fuese necesario, por causa del evangelio. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Varias cosas podemos aprender en esta mañana. Primero, no hay licencia para el descanso. Mientras estemos en esta tierra, así seamos bien veteranos en edad, tenemos que predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? No hay licencia. Dios nos llamó a ser sus hijos, tendremos que dar la vida por esta causa. Sea que muramos jóvenes o muramos ancianos, tendremos que dar la vida por esta causa. Eso es claro en la Escritura. Segundo, los mandatos de Dios son imperativos. No hay excusas para ningún mandato porque todos son imperativos y tenemos que asumirlos con responsabilidad. Porque no podemos salirnos por la tangente. Y tercero, tenemos que predicar como verdaderos profetas. Es decir,
presentando toda la verdad y también no estimando nuestra vida como valiosa. Yo quisiera leer un texto en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 38. Describe una cantidad de hombres, personas que dieron su vida, y permítame leer del versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. ¿Otros qué? Otros profetas, otros hombres de Dios. ¿Qué experimentaron? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo les parecen las credenciales? Esa es la hoja de vida de los profetas. Extraordinaria. Nada que ver con el profetismo contemporáneo. ¿Sí? De estrato 14, carros último modelo y viajes a Europa cada puente. Nada que ver con yates y islas paradisíacas. Nada que ver con dinero y ser mercenarios de la fe. ¿Qué identificó la vida emocional, la vida económica de estos hombres? Cárceles, vituperios, iban de aquí para allá, no tenían lugares fijos, fueron despreciados, perseguidos. ¿Quiénes? Uno dice, ¿pero quiénes? Debían ser unos impíos miserables los que sufrieron eso. ¿Saben quiénes lo sufrieron? Los profetas, los siervos de Dios, aquellos que Dios llamó. ¿Encuentran razón por qué ellos querían rehusar al llamado? Porque ellos decían, no vale la pena más. Termina diciendo el versículo, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hermanos, qué extraordinario. Eso es lo que Dios le está diciendo a Juan. Tú eres un profeta. No te quejes mucho. ¿Sí? No te eches a la pena porque estás en una isla y que estás exiliado. Hombre, otros han pasado peor. Y fueron mis siervos, mis profetas. El mundo no era digno de ellos. Y como no eran dignos, al final de sus días el Señor los llevó a una patria celestial. El mundo no es digno de nosotros, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios. Pero si somos mercenarios del Evangelio, por supuesto que somos importantes para los bancos e importantes para los centros económicos, porque nosotros inyectamos capital a sus empresas o generamos empleo. Si somos mercenarios o peor aún traquetos del Evangelio, por supuesto que el mundo nos necesita. Pero la Biblia dice, los siervos de Dios no somos apreciados en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a denunciar el pecado y a arriesgar nuestra vida por causa de él. Dice, y aunque todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál fue el fin de ellos? El mejor lugar que tuvieron fueron cavernas, cárceles, cuevas, desiertos. Pero ¿cuál fue el fin de ellos, hermanos? La gloria celestial. La gloria eterna. ¡Qué extraordinario eso! Por eso nosotros denunciamos este falso sistema profético contemporáneo. Porque estos profetas que llenan auditorios y que van de ciudad en ciudad son realmente traficantes de la fe. Son falsos. ¿Falsos por qué? Porque primero no han recibido ese encargo. Segundo, porque ellos no predican el Evangelio, sino que se predican a sí mismos. Y tercero, porque ellos trafican con mentes incautas, dice la Biblia, y se enriquecen a sí mismos. Los siervos de Dios no tienen por qué enriquecerse por el Evangelio. Los siervos de Dios no somos llamados ninguno a enriquecernos y a vivir a costa del Evangelio. Somos llamados a invertir en el reino, a dar nuestra vida por el reino. Y somos transeúntes, peregrinos y advenedizos, de aquí para allá, de allá para acá. No tenemos casas de lujo, ni tenemos grandes riquezas. Tenemos el gozo y la esperanza de la salvación, y eso predicamos y damos. No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos, damos. El mundo no es digno de nosotros. El mundo no era digno de Juan,
ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni era digno de los reformadores, por eso los mataron, ni es digno de nosotros hoy en día, por eso nos persiguen. Pero si nos alineamos con el pensamiento del mundo, el mundo nos va a apreciar y nos va a honrar y nos va a dar un lugar importante. Queridos hermanos, tampoco somos dignos de nuestros hijos. Si usted es un verdadero padre cristiano, que establece los principios del pacto y los enseña con verdad, nuestros hijos tampoco nos van a apreciar. Pero llegará el momento en que ellos van a decir, gracias a Dios, tuve un padre o una madre que me estorbó y que me enseñó las verdades de fe, que me dio la herencia eterna, que aprecio, que es invaluable, que es el Evangelio. Hermanos queridos, Juan recibe al final de sus días, y a mí eso me anima, porque a veces nosotros pensamos que cuando pasamos de los 30, queridos ancianos, ya no hay opción para nosotros. Eso nos dice la sociedad. Si pasas de los 35, no hay nada que hacer, no lograste nada. El Evangelio nos dice lo contrario. Aunque tengas 90, aunque tengas 100, predica, profetiza porque yo estoy contigo. Y nos endulza el paladar con la palabra y nos fortalece y vigoriza para seguir viviendo para Él. Hay esperanza para servir. En el mundo no servimos, pero para Dios somos útiles. Gracias a Dios por la edad que nos da, los años y los sufrimientos, porque en medio de todos ellos, en lugar de ser amargura, son dulzura en las manos del Señor. ¿Para qué? ¿Para vivir nuestra pensión tranquilos? No, para profetizar. Es decir, para exponer nuestra vida a causa del Evangelio. Profeticen. No nos cansemos de profetizar. Si no tenemos muchas personas a quien darles el mensaje, pues démoselo a nuestros hijos todos los días. Profetícenle a sus hijos. Profetícenles el bien de Dios. Pero también profetícenles el mal de estar separados de Dios. Dígale a sus hijos, si usted no lee la Biblia, usted va a ser un raquítico espiritual y usted va a ser un incrédulo. Si usted no me obedece a mí, obedece al Señor, usted va a sufrir consecuencias. Háganlo, no les dé temor. Elías no lo hizo y sufrió. En la época después de Josué no lo hicieron. Y dice la Biblia, se levantó una generación que no conocía al Señor y cada uno hacía como en muchas de nuestras casas. Porque no profetizamos. Tiene un costo. ¿Cuál es el costo de profetizar? Que nos corten la cabeza, que nos cuelguen, que nos exilien. Bueno, no importa, no somos los primeros. ¿Cuántos han tenido que dar la vida? ¿Se acuerdan el clamor del quinto sello? Señor, ¿hasta cuándo? De hecho, yo me pregunto, ¿por qué no nos están persiguiendo hoy a nosotros? ¿Por qué hoy en día no nos persiguen? ¿Será que no estamos predicando bien? ¿Será que no estamos diciendo la verdad completa? Es muy probable que estemos presentando solo el dulce y no confrontando con el juicio de Dios y la ira de Dios, y probablemente eso haga que no seamos objeto de persecución. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Te he puesto hoy, le dice Dios a Jeremías, como columna, como muro y como ciudad fortificada. Nadie te podrá hacer daño que Dios no permita, porque estamos en las manos del Señor. Por lo tanto, profetiza, que el Señor nos ayude. Amado Dios, tu palabra definitivamente es sublime y celestial, porque no nos deja cabos sueltos, ni nos deja participación. Tu palabra es absoluta, es perfecta, es imponente, viene del cielo y se nos impone por la fuerza de la redención, por la fuerza de la justicia y por la fuerza de la gracia irresistible se nos impuso la palabra. Más fuerte fuiste tú que nosotros. No hemos podido escabullarnos de ese encargo sublime de pregonar el Evangelio. Muchos de nosotros queriendo estar en otros lugares o en otras actividades, pero tú no nos has dejado, porque más fuerte eres tú. Y nos diste un encargo profético seguro.
y nos has llamado para hacerlo. Te pedimos que nos ayudes, para que seamos verdaderos profetas en nuestro hogar, que pregonemos tu palabra, sin importar las implicaciones. Ayúdanos, querido Dios. Y te pedimos también perdón, porque muchos de nosotros somos temerosos, cobardes, pusilánimes. Somos como los 10 espías, que ante cualquier circunstancia se desaniman. Somos como esas personas que cuando tienen una pequeña dificultad o adversidad se frustran, se achicopalan, van en reversa. Señor, pero tú nos has llamado para ir al frente de batalla, para ser heraldos del Evangelio, para ser pregoneros de justicia, con denuedo y con autoridad, sin importar las condiciones y las circunstancias, para que a tiempo y fuera de tiempo pregonemos el Evangelio. Ayúdanos a cada uno en los lugares de trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos, con los que nos rodean, presentar el Evangelio y presentar esa verdad eterna de la justicia y la gracia que se encuentran y se abrazan y se besan. Señor, gracias por tu palabra. Cuánta esperanza tenemos, que así como Juan lo levantaste de su depresión, de su soledad y sentimiento de abandono para seguir profetizando, igual lo haces con nosotros. Ninguno de nosotros está desahuciado en el reino tuyo para no ser útil. Todos útiles en el reino, predicando el Evangelio, no aspirando dinero, ni posiciones, ni honra. Como estos hombres que leímos en el Evangelio, que le dicen, Señor, si nosotros lo hacemos todo por ti, ¿qué ganaremos? Pues suficiente con ser llamados hijos tuyos y con recibir la gloria eterna. No necesitamos ningún lugar en esta tierra, no necesitamos ninguna corona ni ninguna honra, no necesitamos nadie que esté a nuestro favor aquí en esta tierra, porque tenemos el favor tuyo. El mundo no es digno de la iglesia, pero aún así tú reinas en medio de este mundo a través de la iglesia. Ayúdanos a vivir para ti y ten misericordia de nosotros. Familia del pacto, hijos del pacto, que profeticemos el Evangelio y veamos tu gracia hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.